¿Qué tal estamos? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Muy Buenas bien. noches. Ay, me veo toda la cabeza. A ver, un momentín. Ahí está. Me voy a echar hacia atrás. Bueno, vamos a continuar con el anterior programa que hablamos de luz y oscuridad. Y hoy vas a hablar de vibración, ¿no? O algo así. Sí, Cuéntanos. quería, digamos, compartir un poco de información con la que yo funciono, en la cual espero que tú también vayas compartiéndome tuya y cualquier duda que tengáis. Y Ujú. así matizar un poquito más el programa anterior, que está en la segunda parte, ¿no? De la luz y la oscuridad, sobre todo a un nivel más de tener un pelín de conocimiento básico de cómo funciona el ser todo y cómo funciona el universo, para ya en el siguiente programa poder centrarnos más en el despertar del ser humano, digamos, ¿no? De la creación del propio ser humano. La oscuridad en el ser humano. ¿Cómo la podríamos ver? ¿Por sus actos, por sus pensamientos, por sus emociones? O sea, que te quieres pasar ya al siguiente programa, ¿me quieres decir? Bueno, cuéntame. El tema en el ser humano al final es muy sencillo también cuando se entiende cómo funciona el todo, Ujú. ¿vale? El ser ético, Dios, como cada uno lo quiera llamar, y cuando se entiende cómo funciona el plano terrenal, el plano físico, lo que conocemos como el universo y nuestro propio planeta, ¿no? Y al Ujú. final no es una forma de decirlo, somos parte del todo y el todo al mismo tiempo se está autoexpresando a través de cada uno de nosotros. Eso significa que realmente tenemos las mismas capacidades del todo. En la propia Biblia, digamos, hay una frase que dice, fuisteis creados a imagen y semejanza del Creador. En nuestra mente, nuestro ego, nuestro pensamiento, vemos a Dios como un personaje humano. Y no es así. Es la esencia, como os expliqué y como la intención de dar un poco más matiz en este programa, es la energía conciencia, y se expande en distintas dimensiones de energía sutil, hasta finalmente llegar a la dimensión de energía física, ¿vale? Esto es simplemente esa propia energía conciencia que en cada dimensión va expandiéndose, bajando su propia vibración hasta que llega al punto en el que esa vibración, podríamos decir, es tan baja que se puede experimentar la creencia o la versión de que esa propia energía se compacta en un espacio-tiempo, creando lo físico. ¿Sí? Ujú. Pues nosotros como seres humanos somos igual. Tenemos esa esencia, que sería la energía núcleo, ¿no? La fuente del Dios en nosotros, que al mismo tiempo es el todo. Tenemos nuestros cuerpos energéticos, que serían como las dimensiones energéticas sutiles del ser todo. En nuestro caso ya sabemos y muchos conocemos el aura y los cuerpos energéticos, cuerpo emocional, cuerpo mental, cuerpo astral, etcétera, etcétera. Y finalmente también tenemos esa parte de la dimensión final, que es la dimensión física, en nuestro propio cuerpo físico, ¿vale? Entonces, la propia luz y oscuridad que existe en el todo, existe en cada uno de nosotros. Y simplemente se trata que si entendemos cómo funciona todo el juego, cómo funciona el universo, cómo funciona el ser todo y cómo funciona el ser humano, tenemos, digamos, mucho ganado para poder jugar el juego de otra manera. Y al final entender que la única función o misión del juego es coger conciencia del propio ser de energía que somos y volver a ser parte de ese todo conscientemente. ¿Vale? De este juego. Alguien que venga de nuevas, digamos así, que se haya empapado un poco del conocimiento, porque esto es conocimiento. ¿Cómo diría, bueno, tengo todo el conocimiento o lo he estudiado, pero todavía no me siento parte del todo, no sé cómo conectarme? ¿Qué le explicarías? ¿Cómo le explicarías? Pues entonces empezaría con el discurso que ya tenía en mente A ver, hacer, que es venga. este: poco de conciencia de cómo funciona ese todo, Ujú. tener un poco
conciencia de cómo funciona el plano físico para luego saber cómo tú puedes funcionar siendo consciente de que eres parte de ese todo y que además funcionas igual que ese todo. ¿Sí? Entonces, como ya os he comentado y comenté la otra vez, la energía creadora que yo le llamo, el ser todo, simplemente una energía que se expande, se genera en distintas dimensiones. Entonces, se expanden exponencialmente. ¿Sabéis lo que significa? Tenemos el cuento aquel de un príncipe que ofrece a un guerrero salvar a su hija, un rey ofrece y le dice que pida lo que quiera. Y el guerrero le dice que quiere un grano de arroz por cada cuadrado del tablero del ajedrez, multiplicado exponencialmente. Como consigue salvar a la princesa, el rey no puede pagarle la deuda. Exponencialmente quiere decir con cada paso se multiplica por sí mismo. Entonces, esta tarde echando un rato me he permitido hacer números, no sé si se ve un poquito o no, pero bueno, solo es que cada uno puede hacerlo, ¿vale? Si tenemos en cuenta que tenemos las 9 dimensiones, primero es el uno, el ser todo. Se autodivide en sí mismo, que además ya veréis que con la información que damos después, todo coincide, si es lo mismo que en el plano físico. ¿Qué pasa con un embrión? ¿Qué pasa con un ser que va a nacer? Primero es el óvulo, con el espermatozoide, luego se subdivide en dos, se genera la siguiente dimensión, que es la energía del amor y la energía de la sabiduría, o lo que es lo mismo, el masculino y el femenino. Ese 2 multiplica por 2, por lo cual se crea el 4. La siguiente dimensión son lo que conocemos los 4 elementales. Ese 4 se multiplica por 4, con lo cual se nos dan los 16. En todas las religiones, cada uno tiene sus versiones, pero basándonos en la que estamos, que es la católica, nos hablan de los 16 arcángeles, que son los seres primordiales que están al lado de Dios. Pues realmente podríamos entender que son los primeros seres de energía, ¿vale? Que ya tienen como su propia esencia, siempre y cuando formando parte del todo, no nos olvidemos, ¿vale? Del 16, que estamos solo en la cuarta dimensión, nos vamos a la quinta, que ya son 256. De allí ya salen Sefirot, salen un montón de seres que, por nombre, que os hablo siempre del tema católico, ¿eh? Ya del 256, 65.500, del otro ya números que hasta llegar a una inmensidad de números, que son los supuestos seres individuales que existen en el plano físico, pero que realmente no son individuales porque forman parte de ese todo. Hasta más o menos, a un nivel muy sencillo y básico, teniendo todo esto, luego hablaremos que tanto el plano terrenal hace como espejo a los planos energéticos y al mismo tiempo lo que conocemos como la oscuridad, que sería la polaridad de la luz, pasa lo mismo. Entonces también tenemos en el lado oscuro un ser que se supone que es el más malo de todos, es el tal Lucifer. Luego tenemos los dos Canceber y no sé qué más, y a partir de ahí se van subdividiendo hasta llegar a los miles y miles de seres que también existen en ese lado oscuro, como los que, por ejemplo, tú decías el otro día, los magos oscuros. ¿Sí? ¿Vale? Hasta aquí muy sencillo. Nos vamos a tener una información básica de cómo funciona el universo ya físico. Al final, tenemos información desde hace miles de años, de muchos seres que también han canalizado, de muchos seres que han hecho sus procesos y han compartido información con la humanidad. Uno de ellos fue, por supuesto, Hermes Trismegéstico. Os suena, ¿no? Las leyes de Hermes, o las 7 leyes universales. Realmente, al final, me las he apuntado aquí para que no se me olvide ninguna. Tenemos la número 1, que es el mentalismo. A mí me gusta, cuando hago mis cursos y cuando explico, diferenciar un poco cuando dicen que todo es mente. Porque hay mucha gente que les habla de mente y se van al cerebro. Y no es así. Hablamos de una energía conciencia, ¿vale? La segunda ley sería la ley de la correspondencia, la que nos explica que como es arriba, es abajo. Eso quiere decir, igual que la dimensión de arriba hace un efecto con la dimensión de abajo y viceversa.
Pero en el plano físico nos pasa lo mismo con el famoso efecto espejo. Y cuando hablamos que realmente somos energía que vibramos y resonamos y atraemos o proyectamos o co-creamos nuestra propia realidad. Está en relación con esta ley. Tercera ley, la vibración. Nos dice que nada está inmóvil, que todo vibra. Y esto es así. Ahora matizaremos un poco las versiones en el plano físico, para que se acabe de entender. Tenemos el 4, la polaridad. Al final, digamos, todo también tiene sus extremos. Y aquí entra esa versión de la luz y la oscuridad, de la noche y el día, de dentro y de fuera, de arriba y abajo, y todos los demás que podríamos decir, ¿no? La quinta sería la ley del ritmo, o como a mí me gusta llamarla, o lo llaman mucho, la ley del péndulo. Esto quiere decir que todo tiene esa vibración y hacia un lado y hacia el otro. Entonces, todos los experimentamos. A la que cogemos un poco de conciencia o pensamos hacia atrás, veremos que todos hemos sido conscientes de etapas que todo me va bien y de etapas que parece que todo me va mal. Esa es la ley del péndulo. Cuando aprendemos todo esto y sabemos cómo funciona el juego, es cuando podemos nosotros empezar a hacer nuestro proceso y avanzar de una forma, podría deciros, mucho más grande de la que a lo mejor avanzaríamos sin esa información. Luego cada uno a su manera, sus técnicas, sus formas, ¿eh? Pero esto, si aprendemos esto, nos enseña lo que hemos hablado siempre y lo que compartimos continuamente, que el secreto es el equilibrio. Cuando tú estás en el equilibrio, estás dominando incluso estas leyes. La sexta ley es causa y efecto. Esta parece que sea más sencilla de entender. ¿Dónde está el problema? Que como nos han enseñado desde un punto de vista de que solo existía lo físico, nos hemos confundido y hemos puesto la causa y el efecto en el sitio contrario. No se trata de que la causa sea lo de fuera y por eso el efecto está en mí, que me enfado o que me siento triste o que lo que sea que haga, sino que va al revés. Depende de la energía que hay en mí, ya lo hablábamos, el pensamiento, la emoción, el sentimiento, yo estoy co-creando. Por lo tanto, el efecto está en mí, lo de fuera es la causa. Yo soy capaz, si cojo conciencia, de cambiar el efecto y de esa manera cambiar la causa. Sencillo, ¿no? Moisés, causa y efecto está relacionado con el karma, ¿no? Algunas veces lo relacionamos con el karma. Sí, es que como te digo, Fernando, y como tú sabes, y cualquiera que hoy en día se meta en Internet, información tenemos 200.000. Entonces, muchas de ellas, digamos, podríamos decir que coinciden, pero a veces simplemente cambiándole la palabra o cambiándole la intención o cambiándole el punto de vista. Pero sí, podemos decir que está relacionado con ese karma de alma. Desde mi versión, no comparto toda la información que hablan del karma dharma, pero sería una versión de esta ley, vista desde esa manera. Al final depende cómo yo actúo, hay unas consecuencias, ¿no? De mi energía hay una proyección, sería lo mismo. ¿Sí? ¿No? Y para acabar las leyes tendríamos la séptima, que no quiere decir que vayan por orden, simplemente es una forma de poder expresarla, que es la ley del género. Lo que nos indica que realmente todo lo existente tiene al mismo tiempo ambas energías, femenino y masculino y femenino, da igual, ¿vale? Teniendo ya esta información, es como el que se compra un juego, ya no los de mesa que para los que somos más mayores, sino para la juventud, un juego de la consola, como digo siempre. Si yo me compro un juego de la consola, primero tendré que saber cómo funciona la consola. Luego tendré que saber cómo funciona el mando y luego tendré que saber de qué trata el juego. No es lo mismo que yo me ponga a jugar un juego de guerra, porque al final mi personaje tendrá una función. ¿Cuál? Pues defenderse, defender a lo suyo y matar a los enemigos. Y conseguir el qué, lo que sea, un botín, un tesoro, conquistar al otro, ¿vale? A que yo me ponga un juego de coches. Entonces ahora mi personaje será un coche que va conduciendo. Y con esto cualquier ejemplo que pongamos, pues en la vida lo mismo. Al final simplemente entendiendo esto, si tenemos el concepto
Y ya os digo una cosa muy básica, ¿eh? Yo funciono con esta información. Podría expandirla más, pero también nos liaríamos. Entonces, os aconsejo a todos lo mismo, buscar vuestra propia información. Los que estéis viendo mis cursos o mis charlas, que al final es un curso, veréis que toda la información tiene esa coherencia. Entonces, por supuesto, que esto lo hablaremos también en la próxima charla, uno de los consejos mayores que podemos dar, supongo que todos, es no creáis lo que os digan los demás, ni yo ni el otro. Comprobarlo, buscar vosotros. Sobre todo, poner coherencia a la información que tenéis y cómo funcionáis. No a la lógica o a lo que os han enseñado, sino coherencia a realmente vuestras creencias. Como ya os he explicado a veces, y ahora vamos a por ello, por eso ya me centro, si ya tenemos esta información y dentro de esta información aceptamos que todo es el ser uno, que todo es el ser energía, ¿cómo vamos a diferenciar como bueno o malo la luz o la oscuridad? Al final, en todas las dimensiones están existiendo, el único problema es que al llegar al plano físico, como primero hemos creído en esa separación y luego no hemos tenido esa sabiduría o ese conocimiento, todavía no lo estamos teniendo hasta llegar al punto que sí que seamos conscientes, no nos damos cuenta que simplemente es eso, parte del proceso. Entonces, va a depender de la conciencia, vibración que esté cada ser, que por supuesto, en resonancia y en coherencia, va a actuar de esa manera, ni más ni menos. Y cuidado, en esto no quitamos responsabilidad a ningún ser, ¿eh? Pero sí que me interesa que quede claro en este día, la charla, de que la versión que yo os comparto, todo es uno. Por lo tanto, no hay posibilidad de que ningún ser existente funcione por encima del ser todo. ¿Sí? Si hay un ser oscuro que está haciendo unas actuaciones determinadas, como al final todo el funcionamiento tiene unas leyes, unas normas, tiene que haber una vibración para que pueda coincidir con el ser que le esté haciendo supuestamente ese daño, ese mal, esa magia negra, ese lo que sea, incluso a casos extremos, ¿vale? Lo que es la posesión. Pero al final, como hablábamos el otro día y como seguiremos repitiendo, si cogemos conciencia de esto, están las dos versiones, la polaridad, yo lo puedo ver desde el lado negativo de que aquello es malo y de que me atacan, o lo puedo entender desde el lado positivo de que me están ofreciendo un regalo para yo coger conciencia de que todavía me está afectando. Sea un acto físico, sea una palabra, sea una agresión, lo que sea. Si yo lo entiendo de esta otra manera, y con esto no quiero decir que no tengamos que practicar, ¿eh? Yo llevo muchos años, os puedo asegurar que no me enfado ni una décima parte de lo que me enfadaba antes, pero que todavía hay alguna cosa que todavía a veces reacciona. Vale, pues no pasa nada. El problema no es reaccionar, es ser consciente que has reaccionado y seguir trabajando. Más o menos, Fernando. Sí, sí, lo voy entendiendo todo. No sé si nuestros seguidores tienen alguna pregunta, pero bueno, ya la plantearán cuando quieran. Bienvenida, Ana. Sigue, continúa. Fernando, ¿quieres también colaborar y ir compartiendo alguna cosa? Cada vez voy siendo más consciente que la mayoría de información la compartimos. Ya no por haber compartido otras vidas, ¿no? Sino porque parte de la canalización y las cosas. Y como te digo el otro día, aparte de lo que tú me decías, claro, yo hay muchas cosas que me han venido o podría decir, me las ha compartido mi yo superior. Ahora veo que la información ya está de datos, de gente que la pasó años atrás. Tú me hablabas el otro día, esto es como el no sé qué, como el no sé cuánto. Muchas cosas yo de nombres no tengo ni idea, pero el hecho de que se vea que está, podríamos decir que también es una confirmación que nos ofrece el universo, que eso nos pasa a todos, ¿eh? Nos viene algo y luego, hostia, pasa aquello que es como que me lo confirma, ¿no? No sé si has leído Conversaciones con Dios. Justo lo que tú hablas, todo lo que hablas en el libro está, pero lo interesante no es entenderlo, sino vivirlo, en el sentido de vivir esa unidad. Y es para la gente es
muy complicado vivir en unidad cuando tienen unas vidas demasiado duras. Y justo cuando las vidas son duras, hay que unirse más aún Sí, y entenderlo más. Por eso el principio del camino, las leyes, las 7 leyes, es importante. Leerlo, entenderlo un poco y llevarlo, entenderlo cómo funciona su propia vida de uno mismo, ¿no? sí, sí, claro. Aunque hagamos un poco de spoiler del mes que viene, ¿eh? Pero sí, va por ahí la cosa, que es lo que estamos hablando, ¿no? Yo, desde pequeño, he tenido esa sensación de que existe algo más, podríamos decir ese corazón de la bondad, pero luego vas creciendo, te van pasando circunstancias, vas viendo cosas que le pasan a tus seres queridos y claro, entras en esas dudas, entras en ese a veces odio, en ese rencor, en ese... Pero sí, es parte del proceso. Pero dentro de esta parte del proceso, como digo, en mi caso, y sé que en muchos casos también de gente que conozco, a veces, incluso desde esas informaciones, claro, tú intentas ser bueno y te frustras. Te frustras porque ves que por más bueno que tú intentas ser, no dejan de pasarte cosas supuestamente malas, o en tu punto de vista ves a otros que hacen cosas negativas o malas, pero les va bien. Entonces, claro, para mí fue clave conectar con la sabiduría. Como digo, siempre se habla del amor, pero es como que se deja de lado sabiduría y son las dos energías principales. Si unimos ambas, entonces estamos... Y sin liarme más, que siempre me voy por los laureles. Como tú dices, Fernando, claro, un primer paso, siempre lo he dicho, es abrirnos a las nuevas posibilidades y a la nueva información. Pero luego, como os iremos explicando ahora, en el plano físico también funciona de una manera. ¿Cómo funcionamos en el plano físico? Desde la práctica. Lo ponemos en práctica. Ya está muy bien que yo aquí tenga toda la información, pero si luego me pasa cualquier situación y lo que tengo aquí no lo estoy poniendo en práctica, al final es muy fácil como en los colegios, ¿no? Estudia, te enseñan, te no sé qué, pero luego llegan unos exámenes. Y con esto no quiero decir que esté de acuerdo cómo funcionan los colegios ahora, ¿eh? Pero por poner ejemplos, ¿no? Entonces, el plano físico es lo mismo. ¿Cuántas veces hemos dicho, y yo me meto el primero un montón de veces, esto ya lo sé, esto ya lo he aprendido, esto ya lo he superado? Y luego te llega aquello y ¡pum! Otra vez está ahora, hostia, no pasa nada, no se trata de flagelarnos, se trata de entenderlo, ¿no? Entonces, el plano físico, el universo, ¿cómo va? Pues un poco con las leyes que hemos hablado, es tener esa noción básica. Esa noción básica es, todo es energía que vibra. La energía tiene una información que es la vibración y resuena con energía de su misma vibración. Tenemos la polaridad en el extremo máximo desde la versión física, que es la creencia de la separación. Por lo tanto, tenemos ese bien y ese mal. Tenemos la luz y la oscuridad. Pero si entendemos que es parte de lo mismo, como os digo antes, y si cogemos conciencia que realmente si el todo o si Dios lo es todo, ya os lo he contado que una vez hacía una charla y una mujer me interrumpió y al final le hice 3 preguntas y cuando la pregunta es, ¿para ti qué es Dios? Lo es todo. Y entonces, el infierno, el demonio, las guerras, no, eso, no, todo es todo. Por lo tanto, ese plan divino que dicen, por decirlo de alguna manera, es que en los campos energéticos cuánticos existen todas las posibilidades a la vez. Pero este libre albedrío que nos dicen que tenemos realmente no es real. Es un libre albedrío. ¿Por qué? Porque el que realmente existe es nuestro ser energético, que es esa parte del todo. Esa parte del todo no tiene ningún pensamiento o ninguna intención separada del todo. El todo lo único que está haciendo es experimentarse. Y cada vez que se experimenta, se hace más grande. ¿Vale? Y es lo que hacemos cada uno de nosotros cada vez que vamos cogiendo conciencia de cualquier detalle, ¿eh? La iluminación ya es esa conexión consciente del todo, pero es un proceso. Sin liarnos más, ¿cómo va el plano físico? Pues lo mismo, la información con la que yo manejo coincide con varias religiones, pero mi información es que cuando llegamos al plano físico, como la alma, como la esencia, pasamos por todos los niveles. Entonces,
tenemos que entender que todo lo existente en el plano físico, universo y nuestro planeta, es una resonancia del ser todo. Por lo tanto, todo tiene esa energía, esencia, esa fuente, esa base, sus energías sutiles más su energía física. ¿Sí? Los árboles, el planeta, los animales, los seres humanos, todo. La diferencia, ¿dónde está? En lo que creamos el ser humano a un nivel físico. Si yo corto un árbol y de esa madera construyo una silla, la silla sigue siendo hecha de ese material, de esa energía, que lo es todo, pero esa silla no tiene conciencia, no tiene esa energía base consciente, no tienes, ¿me explico? Es un plano físico, pero no existe en el resto de las dimensiones. Ha sido algo creado por el ser humano, en este caso, que son los que creamos cosas, ¿no? O algún animalillo habrá que ya haga cosas, pero todo ser que coja algo de conciencia en el plano físico puede crear cosas nuevas, pero con las mismas piezas que ya hay, como el Lego, ¿no? Que le ponemos piezas, ¿vale? Dicho esto, en el proceso de cada ser, la información mía es esa, que pasamos por todas las etapas, desde minerales, desde vegetales, desde animales, y llegamos al animal, digamos, hablando del planeta Tierra, que es también reflejo de otros planetas. En otros lados se les llama de otra manera, no son seres humanos, pero es lo mismo, una evolución hasta que llega un ser que coge conciencia del mismo y del entorno. Entonces es la expresión máxima del ser todo. Por eso en las Biblias, en muchas religiones, nos hablan, ¿no?, de que todos los seres energéticos nos ayudan y al mismo tiempo nos alaban, porque nosotros somos el final de la cadena. Nosotros somos realmente lo que en la Biblia se hablan los ángeles caídos. No somos caídos al infierno, somos caídos al plano físico. Lo que pasa es que es en el plano físico donde se genera esa energía, polaridad que os decía, que es ese miedo, ignorancia, que sería la polaridad del amor y sabiduría. Ya está. Bien, entendiendo todo esto, en el plano físico, ¿cómo funciona todo? Pues como decíamos antes, hay que hacer un proceso y hacer la práctica. Entonces, el ser humano que tenga pocas vidas reencarnadas en ser humano, tiene poca experiencia como ser humano y como ser de conciencia externa, supuestamente, en su proceso. Lo más normal será que esté todavía en vibraciones más bajas. Pero esto pasa en la misma evolución del ser humano. Claro, hablamos ahora del ser humano como hace pocos miles de años estábamos en cuevas. Matábamos otros animales para comer, igual que el resto de los animales, con palos, con piedras, nos matábamos entre nosotros. Hace ya ni 1000 años la época, ¿no? La Edad Media, que se conoce como la Edad Oscura. ¿Cuántas historias se han vivido en esa época? Pues todo esto ha sido un proceso de evolución, ni bueno ni malo, simplemente en resonancia con el nivel de vibración de conciencia de los seres. Por lo tanto, cuando uno coge conciencia de eso, volvemos a las mismas. No se trata de cambiar el mundo ni a los demás, sino cambiar uno mismo, lo que tenga que cambiar, coger conciencia, y en esa conciencia se respeta el ritmo de cualquier ser. No podemos obligar a ningún ser a hacer un cambio. Si esto lo extrapolamos a la versión del universo y del ser todo, lo que os explicaba el otro día, la luz no lucha con la oscuridad. La luz es luz. Es una vibración más alta y la oscuridad es oscuridad. Si tú entras en una habitación oscura con una vela o con una linterna, simplemente se ilumina. Ya está. Entonces, cuando cada ser coja conciencia de sí mismo como el ser energético que es, lo único que está haciendo es conectar conscientemente sus partes. Eso lo explicaremos más a fondo la siguiente vez. Mi yo superior con mi yo personaje con mi yo inferior. En mi yo inferior está supuestamente lo oscuro, los traumas. En mi yo personaje es el ser que está en la posibilidad de hacer ese trabajo y de unión, y mi yo superior estaría lo que conocemos como la luz, la divinidad, ¿no? Pero al final no somos el uno, ni el otro, ni el otro, somos la mezcla de todo. Y al conectar con
la esencia que somos, al mismo tiempo conectamos con ese todo. Más o menos esta base. Sí, cuando estabas hablando sobre la creación de todo lo que nos pasa, estaba pensando en, yo veo muchos vídeos y había una mujer que me salta de vez en cuando en YouTube y tiene una vida un poco extraña, porque decía, mis padres eran de la nueva era y me inculcaron que yo era la creadora de todo lo que me ocurría, ¿no? En realidad somos co-creadores porque compartimos con todos los seres humanos esta dimensión. Pero bueno, ¿y de cómo puede ser responsable de tal cosa, tal cosa, tal cosa? Bueno, pues de ser, de entender, porque no lo vivía, ¿no? De entender que era co-creadora, se pasó al otro extremo. Se fue a la iglesia católica y Dios la guiaba. Digo, desde fuera la guiaba. Es decir, y yo siempre he pensado que la iglesia, las religiones en general se nos quedan pequeñas. Hay gente que le puede servir, pero para la espiritualidad, digamos así, para mí la espiritualidad es un campo de investigación de quién soy y cómo soy y de todas las realidades. Más allá de que alguien en cualquier religión, sea cualquiera, incluso el budismo, te diga lo que te diga, uno tiene que investigar y descubrir las 7 leyes, por ejemplo, y otras realidades más allá, ¿de acuerdo? Entonces me parecía muy curioso que de haber aprendido que eras eh, creadora de su realidad, se haya pasado al otro extremo, a que alguien externo la dirija, porque si no, si no está conectada contigo mismo, otro ser se va a ocupar de guiarte. O el intermediario, digamos, los sacerdotes. Sí, como hablábamos y explicamos siempre y seguiremos, nuestra versión, que veo que coincide mucho, una cosa es, digamos, la información, podríamos entenderla espiritual. Otras cosas son las religiones, con todo el respeto, pero al final la mayoría de ellas funcionan, pues eso, digamos, poniéndose intermediarios de ese supuesto ser superior y los de abajo. Por lo tanto, al final te adoctrinan y te supuestamente te dirigen cómo tú tienes que funcionar y cómo ha de ser tu vida. Cuando un ser coge conciencia o va cogiendo conciencia un poco de todo y de él mismo, volvemos a las mismas. No se trata de lo que hacemos o no hacemos, sino la intención y la energía que hay en nosotros. Entonces, claro, en el caso de esta persona que me decías, una cosa es tener conciencia o tener la información de que co-creo y otra cosa es ser consciente de cómo co-creo y qué estoy co-creando realmente. Como ya os he explicado varias veces en la información que trabajo yo y cada vez hay más personas, cuando nacemos heredamos información de nuestro linaje. Entonces, ya en nosotros, en nuestro propio ADN, también hay información de vivencias de nuestros padres, abuelos, bisabuelos, etcétera, etcétera. Y aparte, la de mi propia alma de vidas pasadas. Por lo tanto, eso ya está nada más nacer. Yo puedo poner mi intención, mi mente, hacer 200.000 oraciones, 200.000 decretos. Es una forma de funcionar con la energía, sí. Pero al final, como os digo, el juego tiene unas normas y las normas son las normas. No las hemos creado nosotros como seres individuales. Son creadas por el ser creador, por el todo. Entonces, nos guste o no nos guste, esto funciona con esas normas. Es como que me pongo a jugar al parchís, pero quiero que las normas sean del juego de la oca o de la escalera o ahora me valen las del parchís y cuando no quiero las del parchís cojo las del ajedrez. Oye, si estás jugando al parchís, las normas son las del parchís. Pues en este caso nos pasa lo mismo. Entonces, claro, si somos conscientes que sí realmente co-creamos, es un antes y un después de nuestra vida. ¿Por qué? Porque antes no estamos siendo conscientes de ello. Cuando cogemos conciencia, empezamos a coger nuestro verdadero poder. ¿Cuál es? El trabajarnos nosotros mismos y entonces empezar a transmutar, a transformar esa información que hay en nosotros. Por lo tanto, si vamos co-creando, proyectando,
al final es un efecto dominó. Mi propia vida parece que va mejorando. Y al final, cuidado, ¿eh? Cuando digo mejorando no quiere decir que las partes de aprendizaje que tengan que venir no vayan a venir, ¿eh? Pero a lo mejor lo que antes yo sentía como una puñalada, ahora lo entiendo de otra manera y digo, hostia, esto no me ha gustado, pero ¿qué tengo que ver aquí? ¿Qué me está afectando? Y por supuesto, digamos, ese nivel sube. Sube ese nivel de vibración nuestro, sube esa sensación de bienestar nuestra, se activa la paz interior, que para mí es el verdadero estado del ser, y por lo tanto, en resonancia, lo que co-creo parece que mejora. Por lo tanto, claro, es un plus. ¿Dónde está el problema? Que como hasta ahora no somos conscientes de todo esto, al contrario, como os digo, incluso mucha información, sea de religiones, sea de nuestros ancestros, sea con la más buena intención que pueda ser, al final mucha de esa información viene pues eso de la experiencia de quien la transmite. Si nosotros ponemos en práctica nuestras propias vivencias, y no quiere decir que no me pueda creer según qué cosas, pero si no las pongo en práctica y si no le pongo mi propia coherencia, al final esa información, siendo yo más consciente o menos consciente, la estoy aceptando como mía. Por lo tanto, le estoy dando el poder de que ya eso es así. ¡Pum! Ya lo creo. ¿Dónde está el tema? Que la mayoría de almas a un nivel interno sentimos y recordamos cómo funcionan las dimensiones energéticas sutiles, que el ahora es eterno. En el momento es el instante, pero en el plano físico no, señores y señoras. En el plano físico existe esa energía que nos hace creer en un tiempo. Nos hace creer que todo es rectilíneo. Nos hace creer que hago algo que yo tengo que cosechar ahora no lo podré recoger hasta que venga su etapa. Por lo tanto, también hay que ser consciente de eso. Aunque últimamente os habréis dado cuenta todos que como la vibración está subiendo del universo y de nuestro propio planeta, esa resonancia también va cada vez más rápido. Ahora yo puedo a alguien y a lo mejor al rato o al día siguiente me lo encuentro. Antes tú te venía algo y a lo mejor aquello te daba una resonancia en una semana, en dos, en un mes. Y tanto lo supuesto positivo como lo negativo. Entonces, claro, yo tengo un día de aquellos nefastos. Estoy quejándome todo el rato. Estoy enfadado. Estoy con una energía de odio, de rencor. Y ahí se ha quedado. ¿No? Ahí no se ha quedado. Eso ha resonado. Y entonces, un día después, 2 días, una semana, me empiezan a venir situaciones que resuenan con aquella energía. No es para fastidiarme, es una forma de cómo funciona el juego. Como yo no estoy cogiendo conciencia de la energía que hay en mí, se me muestra en el exterior, el famoso efecto espejo. Y como hablábamos antes, causa y efecto. O lo que hablábamos, el dharma y el karma. Yo he sido bueno, me vienen cosas buenas. Yo he sido malo, me vienen cosas malas. Pero claro, aquí la diferencia con la que yo funciono es que como para mí el bien y el mal no tienen esos conceptos, simplemente son experiencias, el punto que lo damos cada uno de nosotros. Y nos lo quieren también meter lo que son los que gobiernan en cada El país. miedo, ¿no? Pues sí, Exacto. el miedo, ¿no? Y las Ahora, limitaciones. con Pero, respecto a la Iglesia Católica, voy a entrar por ahí, que muchas veces dicen que, he oído muchas veces que el demonio se ha infiltrado dentro de la Iglesia Católica, cuando no son, creo que todo Roma, digamos así, no son almas caritativas, así que la oscuridad puede campar a sus anchas. Siempre nos meten el miedo de eso, de que puede que elijan a alguien que, bueno, ya sabes, que no sea quien debe ser, siempre será el que debe ser, ¿no? Porque la co-creación entre ellos van a poner a quien al mejor para ellos. Yo, ¿qué quieres que te diga?
Sí. Tú tienes todavía ese recuerdo, de la vida pasada en la que también te dieron matadire cuando eras obispo, ¿eh? A ver, te explico. Claro, en la versión que yo os comparto, yo ya soy consciente que los que mandan, digamos, la mayoría de los seres que mandan en este planeta, podríamos decirle que son seres oscuros, Mm, ¿vale? Y además conectan con seres energéticos de la dimensión del bajo astral y entonces son los que hasta hace poco, digamos, han ido gobernando más el planeta Tierra, ¿sí? Pero claro, como os decía antes, no es que ellos digan, yo me pongo y yo gobierno en este planeta y punto. No, es simplemente la energía de baja vibración que hay en el planeta cuando se está creando y cuando está empezando su propia evolución y la evolución de los seres que en él existen. mm, ¿Me explico? Cuando llega la vibración que está llegando, que son los latidos que dicen del universo, que es la expansión que os digo yo del ser todo, esa misma vibración hace que cada dimensión va subiendo su propia mm, vibración. Por lo tanto, va llegando a esta parte del universo. Como ya mm, sabemos, hay muchos planetas que ya hicieron esta evolución antes que nosotros y muchos seres energéticos nos ayudan, que los decimos nuestros maestros, ¿no? Como de pleiadianos, arturianos, de Orión, pues ellos ya hicieron ese proceso, ¿vale? Entonces, entendiéndolo así, al final, incluso esta situación que sí, que muchos de nosotros, cuando no hemos entendido bien, nos genera ese malestar, esa pena, ese sufrimiento, e incluso ese juicio que hacemos contra los otros seres, mm, tiende de la otra manera, es parte del proceso. mm, Pero sí, dentro del proceso se trata de coger conciencia de que eso está ahí. Como le dice mucha gente a la Matrix. Yo siempre os digo, la Matrix está, claro, es el juego, es cómo funciona lo que os estoy explicando, pero no se trata de estar en contra de la Matrix. No se trata de luchar contra la Matrix. Si tú estás luchando, estás luchando. ¿Ves? mm, Cuando Jesús nos decía, el cielo se da de los mansos, yo la primera vez que escucho esta frase, claro, me genera una sensación extraña dentro, como una lucha interna, ¿no? Porque al final, para mí, en aquel momento, cuando era todavía un niño, para mí el manso es el que ha perdido la batalla. mm. Mira, Moisés, aquí Rubén nos pregunta algo. Buenas tardes. Desde el plano astral se puede preguntar a los guías de un ser la mejor forma de ayudarle para que ese ser pueda ganar conciencia. Se puede desde el exterior. Sería, si se puede desde el exterior ayudarle a tomar conciencia a otro ser, o es su libre albedrío y no hace falta ayudar. Creo que la Mira, pregunta viene por ahí, desde los planos sutiles, si se puede ayudar. yo soy consciente de que tanto Fernando como yo, como muchos seres que conozco, trabajamos en ese plano astral. Al final es un trabajo energético. Entonces, lo que hay que entender es que, claro, si nosotros conectamos, yo lo hago siempre a través de mi propio yo superior. Entonces, desde mi propio yo superior, en el plano astral, puedo conectar con otros seres de energía, sean yo superior de otras personas, su yo inferior, sus yo personajes, con seres del bajo astral y con seres del alto astral, incluso con seres existentes en el resto del universo físico que estén haciendo esa conexión energética. ¿Vale? Al final, como os digo, es resonancia, lo que es arriba es abajo. Si tenemos aquí ya el mundo virtual, tenemos Internet. Tú entras en Internet, pones un nombre, una palabra, pum, y conectas a ese nivel energético. Entonces, hay muchos terapeutas que hacen ese trabajo, conectan y ayudan a otra persona. Pero eso, tenemos que tener conciencia de lo que os decíamos. Todo es un proceso. Nadie puede obligar a nadie a hacer un proceso si ese ser no quiere, no está en su momento, no está en esa vibración o conciencia. Entonces, ¿puede hacer un trabajo energético? Por supuesto, yo lo hago muchas veces en mis terapias. Como os digo, por lo que ya conozco de Fernando, sé que también, y mucha gente que conozco tenemos. Luego cada uno a nuestra manera le ponemos las palabras que queremos o los nombres que queremos, pero es esa conexión. Pero Yo,
claro eso, sin obligar a ningún ser. Tú puedes Eh, hacer yo, una cosa. yo pondría un ejemplo. Por ejemplo, yo en una ocasión, para ayudar a un amigo, conecté con sus guías, me dictaron lo que tenía que decirle, ta, 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 y la coletilla final me decían, díselo, te lo digo, pero sé que no me vas a hacer ni puñetero caso. Y así ocurrió. Todo lo que le dije, nada. Y luego, unos años después, un terapeuta o alguien que tenía él y que le admiraba, le dijo lo mismo y esa vez sí entró dentro de él la información. Sí, Así que algunas veces podemos ayudar, querer ayudar a alguien, pero si no le toca y no está preparado, es como tirar el papel que le has escrito a la papelera. claro. Mira, yo en mi papel de salvador, que supongo que hemos pasado la mayoría de terapeutas, en el papel de salvador, claro, quieres salvar a todos. Hasta que no coges conciencia que realmente, primero, no hay que salvar a nadie porque nadie necesita ser salvado, porque como hablamos es un proceso, pero en ese papel tu intención es aquella. Y además, como tienes esa información grabada a fuego de que para eso has venido a este mundo, para salvar a los demás y al mundo, hasta que entiendes que no. A todo caso, podríamos decir, has venido a salvarte a ti, entendiendo que salvarte es solo reconectarte, coger conciencia de lo que eres. Luego comparte, pero comparte desde el respeto. Entonces, el que le interese, el que le valga, el que le resuene, ya lo cogerá. Pero en ese proceso, claro, pasamos todos. Entonces yo, desde familiares, desde amigos, desde gente que venía a terapias, ha habido etapas, lo mismo que me pasaba también como a ti, ¿no? Cuando yo empiezo a recibir información, primero la duda estaba en mí. ¿Cómo voy a decirle a alguien que estoy recibiendo información? Me va a tomar por loco. Luego depende qué información, lo mismo. Claro, yo trato personas enfermas, personas con cáncer, personas con enfermedades a veces terminales. Haz de ser coherente y consciente con qué información vas a compartir a ese ser, pero para eso es parte de nuestro proceso, o creo que la mayoría de terapeutas pasamos por ahí, coger esa conciencia de lo que hablamos, de respetar y de ser tú consciente también del nivel de conciencia del otro ser. Yo no puedo pretender que un niño que está yendo al parvulario darle una clase de una persona que va a la universidad. No, pero el niño tendrá que haber hecho sus clases y cuando llega al nivel de la universidad le damos la clase de la universidad. Pues con esto es lo mismo. Entonces, me ha pasado de recibir información, compartirla y que la persona que recibe la niega, o que no es así, o que no. Y resulta que luego ha sido un proceso en el que me he dado cuenta yo, primero, que todavía me sentía mal porque esa persona no valoraba mi información, que me sentía frustrado porque esa persona no le estaba valiendo mi ayuda, que me sentía que no estaba haciendo mi papel, porque si yo vengo a salvar a los demás y no puedo salvar al que me viene a terapia, ¿cómo lo hago? Hasta que entendí, cogí conciencia de todo esto y entonces es cuando te das cuenta. Es que quiero ayudar al otro. ¿Realmente el otro primero te ha pedido ayuda? ¿Necesita la ayuda? ¿O queremos que el otro cambie y realmente quiero que el otro cambie, pero el que no cambia soy yo? Cuando cambias y te das cuenta que tú compartes, tú haces tu misión compartir. El otro es libre de decidir lo que coge de lo que tú compartes y de lo que hace con lo que tú compartes. Tu función era compartir, ya está. Y cuando además das un paso más y ya cogemos conciencia de todo esto, es que además ya está. Coges también conciencia de cuándo dar y cuándo no dar, que eso parece que sea muy malo. No. A veces ayuda más sin ayudar que ayudando. Tenemos muchos casos, ¿no? El caso, yo tenía una señora que me vino porque dijo era drogadicto, porque, y al final los guías, el consejo que le daban es cierra el grifo, ya, no hagas nada más. La señora se boca, ¿cómo voy a poder, cómo voy, que se le debe dinero a no sé quién, a gente peligrosa, que no sé qué, que no tiene dónde vivir, que
Bueno, tu hijo es un ser de energía que también está en su proceso. No siempre decir que tenga que pasar, ¿eh? Pero muchas veces, cuando un ser coge conciencia y se posiciona, no solo es un aprendizaje para él y una evolución para él, sino también para los seres que le rodean. Y esto los que somos más de dar, lo sabemos. Como hablábamos en leyes, todo se corresponde. El universo físico, como os decía, tiene una forma de funcionar. Entonces, dentro de la forma de funcionar, energía de vibración que resuena, al mismo tiempo se complementa. ¿Cómo? Con las polaridades. Por lo tanto, toda situación y todo ser que llega a nosotros, en parte en cosas nos hacen polaridades. Cuando el famoso enamoramiento de las parejas tan bonito y romántico, al final es un efecto químico a un nivel físico y es un efecto energético de resonancia y de complementación en ese instante. Pero cuando yo conozco a alguien, hay unas cosas que me maravillan. Supuestamente las que yo creo que no tengo en mí o las que yo me he ido a la polaridad contraria. ¿Me explico? Yo, por ejemplo, desde pequeñito, por situaciones mías, una persona muy ordenada. Aquí podríamos decirle, el problema está cuando nos vamos a las polaridades. Como hablaremos en el próximo capítulo del ser humano, tenemos toda esa variante dentro de nosotros. Tenemos todas las vibraciones del 1 al 9. Si yo estoy en el 5, puedo estar jugando hacia arriba y hacia abajo, pero si me voy al 1 o me voy al 9, estoy en polaridad. ¿Qué ha pasado con la mayoría de la información que hablábamos antes de las religiones? Y como estoy de acuerdo contigo, Fernando, una cosa es la información espiritual y de los ancestros, información en la que se compartía, no se obligaba o se quería dirigir a los demás. Y otra cosa es la mayoría de religiones, incluso la católica, que supuestamente viene a raíz de Jesús, cuando una de las frases de Jesús es: Dios está en todo. No tenéis que crear ningún edificio con piedras para adorar a Jesús, si Jesús está dentro de nosotros y de todo. Por lo tanto, sí, la mayoría de religiones nos han hecho confundir. Pero aún Pues sí. así, como ni bueno ni malo, parte del proceso, ¿eh? Oye, Moisés, hay una pregunta. Yo creo que es claramente sí, pero comenta Rubén que dice, si yo sané una herida, uno mismo se sana, esa información va al inconsciente y otra persona puede adquirir esa información. Sí. Yo la información que tengo es como seres de energía, que somos parte de todo. Entonces, cada evolución, por llamarlo de una manera, cada trauma que transformamos o que sanamos, no solo lo estamos trabajando en nosotros mismos, sino al mismo tiempo en el ser todo. Pero desde las ramificaciones que hablábamos de las propias dimensiones, los seres que se van expandiendo, en este plano físico, nosotros hacemos ramificaciones de nuestros ancestros. Y entonces yo siempre lo explico así. Imaginaros que veis una serie de esas que cuando acaba una no acaba, sino que se queda y el siguiente capítulo sigue del otro y el siguiente capítulo del otro. ¿Me explico? Pues esto es lo mismo. Viene un ser y vive una vida. Ese ser, vamos a poner que es mi abuelo. Ese ser tiene unas vivencias. Hay unos aprendizajes que se generan en capacidades y hay unas experiencias que son traumáticas porque no las entiende o porque le generan ese dolor y se crean la información del trauma. Eso, cuando nace su hijo, que sería mi padre, lo hereda a un nivel energético. Estamos hablando, la ciencia le dice ahora el tema del ADN y el... ahora no me sale el nombre. Bueno, da igual, es esa herencia energética que le digo yo. ¿Vale? Y entonces, mi padre ahora va a vivir parte de su vida y de su información de su propia alma, pero al mismo tiempo de la que le ha venido de su padre. Y a su padre, a que venía de su padre y a su padre de su padre, ¿vale? En la Biblia, por ejemplo, nos hablan de heredaréis los pecados de 3 generaciones anteriores a la vuestra. Yo modifico pecados por información. Bueno, yo y los que tengo ciencia. Pecado no, es información. Pero igual que recibimos la información de los traumas, como os digo, también recibimos la de las capacidades. Que todos, no, yo solo quiero lo bonito. No, aquí es un pack. Dentro del pack
Se trata de eso. Entonces, yo cuando tengo mis experiencias, ¿qué pasa? Nos ha pasado a todos. De niños, nuestros padres funcionan de una manera. Padres que se pelean mucho, por ejemplo, ¿eh? Ujú. Yo como niño estoy viendo y teniendo esa información. Tengo las dos opciones. ¿Por qué? Porque ya hay una polaridad allí. Por lo Ujú. tanto, yo voy a polarizarme. O bien, no discutiré nunca, evadiré todas las discusiones, pero al final, ¿quién tendrá a mí? Una polaridad, alguien que siempre gobierne y yo seré el que siga. O bien, seguiré la misma polaridad que mis papás. Y entonces yo de pequeño, yo nunca discutiré con mi pareja. Coño, soy mayor, tengo pareja y todo puto día estoy discutiendo. Pues es coger Ujú. conciencia de que funciona el juego nos cambia toda la vida y sobre todo nos da un paso, un salto cuántico en nuestro proceso. Moisés, nos queda nada, unos minutos. Esto nos queda otro programa para seguir hablando sobre este tema. Así que quien esté interesado, anunciaremos el nuevo programa de continuación de este y profundizaremos en el tema luz, oscuridad. Para resumir, ¿quieres decir algo? Bueno, pues enhorabuena a todos, que cada vez que cogemos conciencia damos un pasito más y que todos estamos en el juego. Así que a disfrutarlo y a experimentarlo, que para eso estamos. Me han encantado las preguntas y yo diría que quien quiera puede dejar en su correo, eh, podcast del corazón, cualquier comentario, preguntas para el próximo, desarrollarlo en el próximo programa, ¿te parece? Y ya seguimos tocando lo que nos ha quedado en el tintero, porque queda material para Sí, no solamente un programa, queda para varios más. y así, vamos. Así que, Sí, yo ya hace tiempo ya le comenté a Ana esto, ¿no? De que dentro de los vídeos que vamos sacando, todas las personas que vayan teniendo dudas, que quieran comentar cositas, detalles, cosas de sus propias cosas que a lo mejor le podamos dar un punto de vista, un consejo, una ayuda, que estupendo, que fantástico, porque luego volvemos a las mismas. Yo ya veis qué información tengo para ir a regalar, pero una cosa es hablar, hablar, compartir, compartir, y otra cosa es poder a veces poner algún ejemplo, hacer alguna demostración, digamos, y entonces habrá muchas personas que solo con la información les pueda valer, pero habrá otras que los detalles de más también sumen. Entonces, por mí, encantado. a mí me gustan las preguntas porque sacan lo mejor de nosotros. Siempre que hay, yo soy muy escueto y hablo poquito, eso espero, que hablar poquito, pero cuando hablo poquito, digo, necesito preguntas para que me saquéis todo lo que llevo dentro. Y eso es muy enriquecedor para todos, para el que pregunta y para el que responde. Sí, sí. Pues nada, Moisés, Las preguntas, pero muchas veces preguntas externas a lo mejor no nos las habíamos hecho y entonces nos dan esa ayuda, ese punto distinto. pues Sí. sí. Pues nada, un Bueno, placer ir compartiendo y seguimos viéndonos. Y a igualmente, pues nos vemos en el próximo programa para hablar sobre luz y oscuridad y profundizar en ella. Muchas gracias, Moisés. más en el despertar del ser humano. Ujú, así es. Muy bien. Hasta la Pues gracias próxima. y a todos. Hasta la Un próxima. abrazo.